Probablemente nunca hayas visto y probablemente nunca verás a un gran tiburón blanco viviendo en un acuario. La razón es tan simple como drástica. No sobreviven al cautiverio. Diferentes especies de tiburones se adaptan muy bien a entornos controlados cuando reciben las condiciones adecuadas. Es el caso del tiburón bambú, el tiburón nodriza, el tiburón toro y hasta el gigantesco tiburón ballena. Pero el tiburón blanco rompe esa regla. Al ser la criatura más famosa de los océanos, era inevitable que la industria intentara convertirlo en una atracción. Esos intentos comenzaron en la década de 1950 y todos, sin excepción, terminaron en fracaso. La primera experiencia documentada ocurrió en 1955 en el oceanario Marineland of the Pacific, en California. Una cría de 1,40 m de largo fue puesta en exhibición, pero su permanencia duró apenas un día. Aunque el destino exacto de aquel animal está rodeado de registros imprecisos, marcó el inicio de una era de intentos desastrosos. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, el ciclo de intentos se extendió por todo el mundo. En 1961, en Hawái, un ejemplar de 4 metros resistió apenas 2 días. En Florida, en 1962, otro sobrevivió menos de 48 horas. Sudáfrica, Australia y California lo intentaron repetidamente, pero el patrón era siempre el mismo. Los animales llegaban a los tanques, mostraban una grave dificultad para adaptarse y desaparecían de los registros pocos días después. La primera muerte reconocida oficialmente por una institución no llegaría hasta 1974, en Sydney, cuando una cría sucumbió tras 10 días. La ciencia explica la razón de este colapso. El tiburón blanco es una máquina biológica diseñada para el movimiento perpetuo. Depende de la ventilación por ariete obligatoria. Necesita nadar constantemente para que el agua pase por sus branquias y pueda respirar. En un acuario, las paredes físicas interrumpen ese flujo, obligando al animal a desviarse una y otra vez y a romper su ritmo natural, lo que genera un desgaste energético y cognitivo devastador. A esto se suma el estrés del cautiverio, que provoca una descarga hormonal severa capaz de desregular su metabolismo, causar pérdida de apetito y una desorientación total. Es un efecto dominó que termina apagando los sistemas vitales del depredador. El único destello de éxito llegó en 2004, en el Monterey Bay Aquarium. Tras años de investigación y un método de aclimatación en corrales oceánicos, lograron mantener a una joven hembra en un tanque de 4 millones de litros durante 198 días. Se alimentó y creció, pero el instinto salvaje prevaleció, se volvió agresiva y mató a otros tiburones dentro del recinto. Para preservar la vida del animal y el equilibrio del ecosistema del tanque, fue devuelta al mar. Aunque Monterey repitió el programa con otros juveniles rescatados, las muertes posteriores de algunos ejemplares tras su liberación llevaron al cierre definitivo del proyecto en 2011. El capítulo final de esta arrogancia humana se escribió en enero de 2016, en Japón. El Okinawa Churaumi Aquarium puso en exhibición a un macho de 3,5 metros. 3 días después, tras nadar de forma errática y chocar repetidamente contra el acrílico, el animal se hundió inmóvil hasta el fondo del tanque y murió. Los acuarios modernos cumplen un papel fundamental en la educación y la conservación ambiental. Sin embargo, el gran tiburón blanco es el recordatorio definitivo de que existen límites en nuestra relación con la naturaleza. Nos enseña que el verdadero respeto no consiste en encerrar la majestuosidad, sino en aceptar que ciertas maravillas solo pueden admirarse donde pertenecen, en el hábitat salvaje, allí donde el horizonte no tiene paredes.